Hola, buenos días. Vamos a empezar nuestra primera clase de historia de quinto año en este curso quinto B de la Escuela Martín Güemes. Gente, tenemos que empezar a pensar la forma de entender a la historia como hechos importantes. La palabra más exacta es hechos relevantes. Aquellos hechos relevantes para un grupo de personas, mínimamente una sociedad, o para un país, una provincia, una localidad, una nación, un continente e inclusive el mundo, esos hechos relevantes seguro quedan en la historia. Entonces, los hechos que nosotros vamos a analizar durante este año tienen que ver con un tramo de la historia que va entre 1939 y más o menos la década del 70. El primer cuarto del siglo XX y el tercero. ¿Por qué marcamos 1939? Porque lo primero que vamos a analizar como un hecho relevante que modifica la vida de la humanidad es la Segunda Guerra Mundial. Este hecho bélico, es decir, armado a nivel mundial por el hecho de la cantidad de países que participaron en este conflicto, que inicia en 1939 y termina en 1945. Muchísimo tiempo, demasiado. Lo primero que tenemos que pensar que en una guerra no hay ganadores. Si yo para obtener una victoria necesito que otros se mueran, no debería poder cantar victoria, no debería poder decir gané. No creo que se pueda entender como una verdadera victoria, más una derrota, calculo yo. Ahora bien, cuando cae el Tercer Reich, cuando cae Hitler, ¿no? Alemania en 1945, había países que todavía se mantenían neutrales, significaba que no participaban en la situación. Afganistán, Dinamarca, España, Irlanda, Mongolia, Nepal, Portugal, Suecia, Suiza también, no me acuerdo si dije Nepal, son los países que se quedaron aislados, no aislados porque estoy con el tema del COVID, aislados no, sino que dijeron no nos queremos meter, somos una tercera posición. Perón en un momento dijo la tercera posición, los que no están ni a favor ni en contra. Inauguró una frase, la tercera posición. Ahora bien, fuera de la tercera posición estaban los aliados de la Segunda Guerra Mundial, donde estaba dentro de Alemania, los aliados donde estaba Estados Unidos y Rusia, y las potencias del eje donde se encontraba Alemania. Ahora bien, sin ninguna duda, esta fue la mayor contienda bélica o el mayor conflicto a nivel mundial que tiene entendida la historia humana, ¿no? Donde participaron aproximadamente 100 millones de militares movilizados entre ambos bandos. No importa cuántos puso y cuáles eran de cuál bando, qué cantidades. El punto es que hay que analizar que 100 millones de personas, más de dos Argentinas, estuvieron en el medio de ese conflicto. Ni hablar de cuántos volvieron y cuántos murieron, ¿no? Entonces se considera un estado de guerra total. Entonces, en ese momento, los países que intervienen, que participan en ese conflicto, destinan su capacidad económica, militar y científica al servicio de lo bélico, al servicio de la guerra, borrando la distinción entre lo civil y lo militar. ¿Qué significa? Un país que no está en guerra y no creo que dedique el 100% de sus recursos a hacer tanques de guerra, hacer armas, balas, ¿no? Calculo se dedicará a hacer calles, a brindar seguridad, una buena educación, un buen sistema de salud. En el momento que un país está participando en una guerra, se borra esa línea entre los recursos que tienen que ser para lo militar y los recursos para una sociedad civil, quedando lo de la sociedad civil casi a un costado, cayéndose al límite, ¿no? Significa que estos países empezaron a dedicar casi exclusivamente o una gran parte de sus recursos a la cuestión bélica, a la cuestión armamentista. Entonces, la repercusión de esa situación hizo que sin ninguna duda haya muchas muertes. Y no muertes solamente de soldados, sino también muertes de civiles. Por eso se habla de un holocausto. La idea de holocausto habla de una cantidad enorme de gente, no es solo una guerra, es un holocausto. Hubo bombardeos intensivos en un montón de ciudades y esto inclusive hablaba de armas nucleares, ¿no? En ese momento la cuestión nuclear era algo muy bueno.
los que somos muy cinéfilos hemos visto un montón de películas donde se suponía que Hitler estaba metiendo un montón de científicos a probar armas, que no era la bala. El tema de la bala ya era algo viejo. Había que buscar una herramienta que tenga un mayor poder de muerte. Por ejemplo, un gas. No sé, yo soy un fanático de los superhéroes. Adventure lo muestra, el nacimiento de Capitán América, La Mujer Maravilla, la primera película, justamente están en un momento donde están tratando de generar un super soldado, que el soldado se la banque más, que se pueda bancar un tiro y seguir, que se pueda pelear con un montón. Y en la película La Mujer Maravilla lo mostraban, como también así un gas que mate literalmente a todos los que estén en un círculo de, no sé, 10 metros cuadrados y no haya necesidad de estar matando a cada uno con una bala. La efectividad usada para lo malo, sin ninguna duda. Entonces, muy bien, tenemos que tener en cuenta que se habla entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5 de la población mundial de ese momento. Ahora bien, como le decía hoy, me parece que lo dije porque es el quinto o cuarto video que grabo, ya estoy oxidado. El año pasado habré grabado 60 videos, pero bueno, me oxidé un poco. Sin ninguna duda, Latinoamérica no queda afuera de las consecuencias de una guerra. Latinoamérica no participó literalmente en la guerra porque no mandó soldados, no mandó barcos, no mandó armas, pero sí el contexto, es decir, lo que pasa alrededor de Latinoamérica afecta sin ninguna duda a esa tierra. Bien, entonces, uno de los primeros efectos que tuvo la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica tiene que ver con las materias primas. Nosotros, los argentinos, tenemos una característica muy particular en la cuestión económica que es la agroganadería. Cultivamos, sembramos, cosechamos, vendemos y criamos ganado, todo tipo de ganado. Hoy la soja a nivel mundial es algo muy vendido, se vende a muchos países del mundo y somos un gran exportador de soja como también de otras cosas, ¿no? Como también desde que soy chico la historia te enseñaba cómo las vacas argentinas ganaban torneos internacionales por el tipo de vaca, la carne, todo eso. Bien, entonces, la Argentina y Latinoamérica se ve afectada en la cuestión de las materias primas. ¿Por qué? Argentina y Latinoamérica empieza a exportar mucha comida a Europa, al punto que en un momento nos dijeron que éramos el granero del mundo a la Argentina, porque vendíamos maíz como materia prima para que no sé, hagan pan, aunque sea los países que habían quedado arrasados con la guerra. Entonces, los países productores de materias primas tuvieron un incremento económico muy alto o incrementaron su producción, aumentaron su producción, por ende la vendían y por ende los ingresos de Argentina aumentaron, tanto a nivel nacional como provincial, ¿no? Entonces, esa situación afecta el nivel de vida de las personas. Usted imagínense, 1945, 1940, 1941, 42, 43, 44, 45. En todo ese momento, Latinoamérica, antes de eso, una persona que tenía un campo y vendía a nivel provincial, supongan, a nivel provincial, en un momento se da cuenta que también puede vender afuera, a Europa, y cobrar en dólares, ¿no? Hoy podría ser en euros, pero en ese momento era en dólares, ¿no? A cobrar en una moneda extranjera, en divisas, que para el argentino era algo positivo. Entonces el argentino sacaba préstamos, el latinoamericano, el que tenía, no sé, 100 gallinas, empezó a comprar más gallineros, más alambre, a tomar más empleados y en vez de tener 10 gallinas tenía 200 y empezó a vender huevos y empezó, estoy dando un ejemplo, ¿no? de cómo mejoraba el nivel de vida. Y esa persona que antes vivía no sé, de 50 gallinas pasó a tener 500, pasó a tener empleados, pasó de tener, no sé, una bicicleta a tener un tractor, del tractor pasó a la camioneta. Y toda esa rueda de plata, porque esa persona no se queda con la plata, en general compra en el almacén, compra ropa, compra bienes, paga servicios y la plata se va moviendo. Y el ingreso de ese hombre de campo con seguridad beneficia a otras personas.
¿Ok? Entonces de esa manera Latinoamérica se vio muy beneficiada. Ahora, otro punto muy importante que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y la relación con Latinoamérica justamente fue la baja de exportaciones. Muchos productos que Argentina necesitaba lo dejó, no los pudo comprar más. Porque había países que al que le compraban una materia prima a Latinoamérica y ese país estaba dedicado a la guerra. Entonces no podía producir más. Y aparece lo que se llama sustitución de productos, proceso de sustitución de productos. Es decir, si yo compraba este capuchón de plástico en Estados Unidos, iba a tener que empezar a usar otro producto que encontrase en la Argentina o en países de Latinoamérica. Se sustituyen ciertos productos que ya no se podían exportar, traer de afuera. Y el argentino y Latinoamérica la verdad que tuvieron ideas muy buenas para hacer esa sustitución de productos, dado que no podían manejar de la misma manera. Entonces, este proceso de industrialización autónomo, porque había pequeñas industrias que se convirtieron en grandes industrias, se dan en un momento de escasez de productos importados. Y eso estimuló sin ninguna duda la creatividad de los países de Latinoamérica. Ahora, ante toda esta situación, surgen cuatro cosas muy importantes. Una burguesía nacional e industrial, es decir, personas que no trabajan y reciben dinero, eso es una burguesía, un día lo vamos a explicar con más detenimiento, pero antes no había una burguesía industrial, había industriales que trabajaban capaz 12 o 14 horas a la par de un empleado, pero no había un grupo de industrias donde el dueño de la industria había dejado de trabajar, solo recibía las ganancias. Eso empieza a aparecer en la Argentina, porque se fortalecieron, como segundo punto, las industrias que ya existían. De esa manera crece y se desarrolla la clase obrera industrial, también en minería y en servicios. Entonces, imagínense que la persona que crece su industria requiere una mayor mano de obra. Y cuando el producto tiene otra calidad, requiere otra mano de obra más preparada. Eso benefició en toda Latinoamérica a las clases medias, a las clases bajas, disculpen. Las clases bajas, muchos pudieron salir de la pobreza obteniendo un trabajo registrado en blanco y bueno, con el tiempo aguinaldo de vacaciones que todavía no había. Bien, lo que segundo pasa, dado la cantidad de servicios que se empezaron a precisar, lo cuarto, digamos, que crece el número de profesionales y técnicos que eran integrantes de la clase media. Entonces miren de qué manera la Segunda Guerra Mundial favorece a las clases bajas, a las clases medias y las clases altas aparecen como una burguesía industrial nacional. ¿Ok? Ahora bien, todos estos nuevos grupos eran portadores de ideas democratizantes y liberadoras. ¿Ok? Había un impacto a nivel mundial de una ideología antifascista, porque Alemania era vista como un país fascista y todo el mundo obviamente estaba enojadísimo con Hitler, me parece que hasta el día de hoy todos seguimos enojados con él. Entonces, en Latinoamérica se impulsa un sentimiento en contra o en rebeldía a las dictaduras, al imperialismo y a las oligarquías. Esas tres palabras durante el año las vamos a explicar: dictadura, imperialismo y oligarquías. Bien, la primera actividad, que igual la voy a dejar escrita, es generar 7 palabras que surjan de la palabra historia. Con esas 7 palabras tienen que generar un concepto de historia. Por ejemplo, hecho. Un hecho es una palabra que surge con seguridad si yo pienso en historia. Y el segundo punto es generar un resumen de este video, que vamos a usar la clase que viene para hacer otra actividad escrita. ¿Ok? Yo les voy a dar lecturas no tan largas, breves posiblemente, porque lo que yo quiero que mejoren es la comprensión lectora. Comprender lo que ustedes están leyendo. Leen todos, no sé si todos leen bien en voz alta, no sé si todos leemos bien en voz alta, pero lo que debemos hacer es comprender lo que estamos leyendo y poder expresarlo. He dado cuenta que yo habré hablado muchas palabras hoy en este video, pero no todas serán importantes. Y eso es lo que tengo que aprender a hacer. A tamizar, por de alguna manera, poner el color de los videos y ver qué pasa y qué queda. Lo que queda es lo importante. Bien, les mando un abrazo, ya les subo la tarea. Chao.